desarrollando el tema acerca de la dinámica del humor acuoso y la presión intraocular, siendo este el segundo capítulo del libro de Lao del tomo 10 de glaucoma. Para comprender un poco acerca del glaucoma hay que entender el equilibrio dinámico del humor acuoso. Entonces tenemos primero que está la producción, que quiere decir cuánto líquido se genera en la fábrica ocular. Lo segundo importante dentro de este equilibrio es el drenaje, con qué facilidad sale el humor acuoso por medio de las vías de salida dentro del ojo. Y por último, la medición, cómo evaluamos esta presión interna desde el exterior. Podemos mencionar que la fábrica del humor acuoso dentro del ojo es a través del cuerpo ciliar. Aproximadamente existen 80 procesos ciliares que componen el sitio activo de producción del humor acuoso, irrigados por una amplia red capilar fenestrada derivada del círculo arterial mayor del iris. Cuando hablamos de la estructura de doble epitelio, tenemos que está compuesta por una capa externa, conocido como epitelio pigmentado, orientado hacia el estroma, y tenemos la capa interna, que es el epitelio no pigmentado, orientado hacia la cámara posterior. Ambas capas están unidas por sus superficies apicales mediante uniones estrechas, conocidas como son las ocludens, formando así la barrera hematoacuosa, como podemos apreciar en las imágenes. Que existen tres tipos de producción del humor acuoso a través de los siguientes procesos fisiológicos de forma simultánea que cruzan el epitelio ciliar. El primero de estos es la secreción activa. Es un proceso primario que requiere energía, mueve sustancias contra una gradiente de concentración celular. En el segundo tenemos la ultrafiltración, que es un movimiento de agua a través de microporos impulsados por diferencias de presión hidrostáticas y oncóticas entre lo que son los capilares y la cámara posterior. Y por último tenemos la difusión, que es el movimiento celular pasivo de iones basados en cargas y gradientes de concentración química. La composición y supresión del humor acuoso. Su composición química es similar al plasma sanguíneo, pero con una diferencia importante, que es la concentración de proteínas suele ser dramáticamente menor gracias a la barrera hematoacuosa para mantener una transparencia óptica absoluta. La tasa de formación no es constante. En cuanto a la fisiológica, pues disminuye naturalmente, por ejemplo, durante el ciclo del sueño. Y en cuanto a la farmacológica, se puede suprimir intencionalmente mediante medicamentos como betabloqueadores, inhibidores de la anhidrasa carbónica, entre otros, para así poder controlar la presión intraocular en pacientes con glaucoma. Como segundo punto, pues tenemos las vías de salida o de evacuación del humor acuoso. Una vez que se ha producido por medio de las tres formas de producción, el líquido va a fluir hacia la cámara posterior, atraviesa la pupila hacia la cámara anterior y abandona el ojo a través del ángulo iridocorneal. De allí el drenaje se divide en dos vías anatómicas principales, que sería la vía convencional, que es el drenaje trabecular, y la vía no convencional, que es un drenaje a nivel uveoescleral. Vemos primero la vía convencional, conocida como el drenaje trabecular. Esta es la ruta principal de salida. El fluido va a atravesar una estructura porosa de 3 capas antes de llegar a los canales colectores y las venas epiesclerales. Las 3 capas de la malla trabecular son la capa uveal, que es la capa más interna y de poros más grandes, la corneoescleral, que es la capa media estructural, y la yuxtacanalicular, que es la capa más externa. Es el sitio principal de resistencia al flujo del humor acuoso. Por último tenemos el canal de Schlenk, que es un conducto continuo de unos 200 a 300 micras, forrado por un tejido endotelial que recibe el fluido de la malla trabecular. El drenaje uveoescleral, que es la vía no convencional, es decir, una vía alternativa, la cual no depende de un canal endotelial específico. Primero tenemos una ruta de fluido, la cual va a pasar directamente a través de los espacios intercelulares del músculo ciliar hacia los espacios supracoroideos. A diferencia de la malla trabecular, esta vía es considerablemente menos sensible a los gradientes de presión intraocular.
y es el objetivo principal de medicamentos como los análogos de las prostaglandinas que relajan el tejido para aumentar así este tipo de fluido o eliminación del humor acuoso. Vamos a comparar entonces las vías de salida. Tenemos que la vía trabecular, mecanismo anatómico, malla porosa y canal endotelial de Schlemm. La vía uveoescleral, espacios tisulares a través del músculo ciliar. La sensibilidad a la presión, la vía trabecular altamente sensible a los cambios en la presión intraocular, mientras que la vía uveoescleral relativamente insensible a la presión intraocular. El destino final a través de la vía trabecular son las venas epiesclerares, mientras que en la vía uveoescleral es el espacio supracoroideo o venoso. La relevancia terapéutica en la vía trabecular, el objetivo de manejo a través de trabeculoplastía y mióticos, y en el caso de la vía uveoescleral el objetivo son el uso de análogos de prostaglandinas. Importante hablar de la matemática de la ecuación de Goldman, la cual nos va a poder dar una estimación de la presión intraocular en un estado estable en equilibrio absoluto de las fuerzas anatómicas. Entonces tenemos que la presión intraocular está dada por F, que es la tasa de formación del humor acuoso o de producción del humor acuoso, menos U, que es el flujo uveoescleral, entre C, que es la facilidad de flujo trabecular o convencional, más la presión venosa epiescleral. Un poco del efecto de la resistencia. Tenemos que a medida que la facilidad del flujo disminuye debido a la resistencia en la capa yuxtacanalicular, la presión intraocular se dispara de forma no lineal. La presión intraocular suele aumentar exponencialmente a medida que la facilidad de salida se acerca a cero, mientras que existe una relación 1 a 1 con base vascular. La presión intraocular se eleva aproximadamente 1 milímetro de mercurio por cada 1 milímetro de mercurio que de aumento de la presión venosa epiescleral, como se puede apreciar en la gráfica. Que existen factores que pueden afectar la presión intraocular. Algunos factores que aumentan la presión intraocular son la elevación de la presión venosa epiescleral, la presión del ojo, elevación de la temperatura corporal, influencias hormonales como en el caso de hipotiroidismo, también algunos medicamentos de la terapia de glaucoma. También podemos hablar de que existen factores que pueden disminuir la presión intraocular, como ejercicios aeróbicos, medicamentos anestésicos, también acidosis respiratoria o acidosis metabólica, influencia hormonal como en el caso del embarazo y otros tratamientos. ¿Cómo podemos evaluar la dinámica del humor acuoso? El método por medio de la fluorofotometría es el estándar investigativo para medir la tasa de salida del humor acuoso. La técnica se administra fluoresceína tópicamente y se mide ópticamente su tasa de aclaramiento o desaparición gradual a lo largo del tiempo. El resultado es que permite a los médicos investigadores calcular las dinámicas del estado estable dentro del segmento anterior. Entonces tenemos, como se ven en las imágenes, una alta concentración en la primera, aclaramiento activo en la segunda y estado estable alcanzado en la tercera. Sabemos que el estándar de hora mundial para medición clínica de la presión intraocular es la tonometría de aplanación de Goldman. Establece que la presión, el principio de Imbert-Fick, indica que la presión dentro de una esfera ideal es igual a la fuerza necesaria para aplanar su superficie dividida por el área aplanada. El estándar es de 3.06 milímetros. El prisma aplana un diámetro corneal exacto. En esta medida precisa, la fuerza de resistencia inherente de la córnea es perfectamente anulada por las fuerzas capilares del film lagrimal. La lectura se toma cuando los bordes internos de los dos semicírculos apenas se tocan, como se muestra en la imagen A, no como la imagen B y C, en donde realmente no se está haciendo una toma correcta. Entre variables y artefactos en la tonometría,
El tonómetro asume un globo ocular estándar, pero la clínica está llena de variables físicas y mecánicas. Dentro de estas podemos mencionar el espesor corneal central. Estas córneas gruesas requieren más fuerzas para aplanar, pueden dar falsos positivos. Y en aquellas córneas delgadas van a ofrecer menos resistencia, dando así falsos negativos. Dentro de los artefactos físicos del paciente tenemos maniobra de Valsalva o contener la respiración, cuello de camisa apretado o corbata, sujeción de los párpados o parpadeo forzado, fuerza muscular extraocular aplicada a un globo restringido. Vemos entonces que la presión intraocular no es un síntoma aislado, es un indicador del ecosistema ocular completo que se encuentra en movimiento. La fisiología es el balance delicado entre la fábrica o la producción del humor acuoso a través del cuerpo ciliar y del desagüe o vía de eliminación a través de la malla trabecular y el drenaje uveoescleral. Mencionamos la fórmula matemática porque toda intervención quirúrgica o médica en glaucoma apunta a alterar variables específicas dentro de la ecuación de Goldman, y la medición, la precisión, exige calibrar nuestra mejor tecnología contra las anomalías biológicas de cada paciente, como el grosor corneal y artefactos dentro de la evaluación.